meses del debut. Dudas. ¿Dudas? ¿Más dudas? Ay, la gente se está yendo por la segunda opción, pero vamos a preguntarle al panel de esta noche y por supuesto a ustedes que sigan participando para que respondan y aquí comentamos lo que ustedes publiquen. Señor Fabián Stay. ¿Qué tal, Oscarito, Carlos, Beto, Yayo? Un fuerte abrazo para toda la gente. Es una pregunta bastante interesante. Parece que estaba cerrado el Departamento de Inteligencia. Hoy descansó. Descansó y yo creo que la pregunta está... Por el día de Martin Luther King. Mira, las respuestas en relación a lo que dice el Vasco, yo creo que encuentran respuestas, sobre todo en algunos jóvenes que levantan la mano. No podemos hacer un análisis tan profundo, pero sí encasillamos los 180 minutos y nos vamos al funcionamiento. A lo que nosotros tenemos que analizar, a mí no me gustó la selección. No me gustó, entendiendo que primera vez que juegan juntos, primera vez que el primer partido contra Panamá jugaron 4 defensas, que en el segundo fueron otros 4, y en el medio campeón también, y cambió y modificó, y ya tiene que parar un poquito yo el tema, creo que de las pruebas. Ya creo que con esto, y tal vez Islandia, el último, puede probar los últimos jugadores que a lo mejor tenga ciertas dudas. Pero sí hay jugadores que levantaron la mano y dijeron, tenemos alguna opción. ¿Esta prueba fue colectiva o individual? No, más individual. Colectivamente, México no mostró prácticamente nada. ¿Y la aprovecharon los jugadores locales? Porque a mí me gustó Ledesma, me gustaron los dos de Chivas. Me gustó que repitiera Marcelo los dos partidos, que el Tala por lo menos se decantara ya por uno, que en el papel puede ser... O sea, ¿el Tala va a ser el arquero titular? Puede ser, no sé, puede ser. ¿Cómo que no sabes? Entonces dudas. No, pero es que te estoy diciendo, estoy sacando las conclusiones de todos los partidos. Que la Hormiga haya sido titular, me parece que tuvo destellos. Berterame peleando por esa opción. Me parece que Lainez puede levantar la mano porque puede hacer algo diferente, entendiendo que nos falta profundidad. Me gustó mucho lo de Ledesma a mí. Y sobre todo, que en el partido en Bolivia, Jorge Sánchez no tuvo un buen partido. Eso le da más valor a lo que hizo. ¿Algunos se bajan después de esta mini gira? No, no se va a bajar. Es una alternativa. Bueno, vamos a ver lo de Huescas. Yo puedo entender todo esto por las lesiones que hay, sobre todo a la gente europea. Que el Vasco confía mucho, porque el Vasco en algún momento se puede morder la lengua, porque él dijo, si entrenan en Europa, para mí es mucho más importante que juegan en la Liga Mexicana. No puede ser. Tienen que tener ritmo. A la selección tienen que llegar los que estén en mejor ritmo. Y competencia. Y competencia, por supuesto. Entonces, para mí, si nos vamos a eso, lo que dijo el Vasco, respuestas. Respuestas. Porque él enfocó el tema en lo individual. Pero si nos vamos a un análisis futbolístico, a mí México no me gustó. Bueno, entonces la respuesta de Fabián Stay es respuestas. Muy bien, positivo Fabián Stay. Señor goleador Carlos Manuel Hermosillo. ¿Cómo estás, Oscarito? Saludos a mis compañeros y a todo el mundo en casa. Yo también creo que respuestas, ¿no? Dudas tendría, yo creo que dudas en alguna posición o en algunas posiciones, ¿no? Lateral derecho para mí es una de las grandes dudas, aunque a mí particularmente me gustó mucho lo que hizo Ledesma. Muchísimo. ¿Tú crees que con la amonestación en el primer minuto de juego en Bolivia, Jorge Sánchez se hace a un lado de la mira de Javier Aguirre? No tanto por la amonestación. Jorge Sánchez me parece que es un muchacho que pese a lo que me puedan decir, y ya tuve una plática con él, no sé qué le diga a su técnico cómo se tiene, pero me parece que es un muchacho que se distrae mucho en la parte de atrás. Yo creo que la primera función de un defensa o un carrilero, como tú le quieras llamar, dependiendo cómo juegues, porque si juegas con línea de 5 a lo mejor es ir al ataque, pero no se te puede olvidar que tu primera función es defender. Y ha cometido muchos errores. Yo creo que una de las grandes dudas es esa de Javier, y tampoco está el lateral de América, Israel. Ah, bueno, Kevin. O Israel Kevin. Se lesionó como Israel central. lesionado, y lo que hizo Ledesma a mí me gustó muchísimo, aunque es un solo partido, pero me gustó muchísimo, mostró carácter, buen jugador. También, y los dos Brian y Armandito, a mí me gustó. O sea, González y Gutiérrez te gustaban, los dos Chivas. Sí, los dos. Sí, me gustaron mucho. Trae muy buen ritmo, trae muy buen fútbol. Pero no es espejismo, o sea, es por el momento que vive Chivas, es porque sirven para la selección, es porque pueden hacer un buen mundial. Es por el momento que está pasando cada jugador y hay que aprovechar esos momentos. Gracias a Milito. A Milito. Ha hecho un gran trabajo Milito. Algunos dirán, ay, bate la tercera fecha. Sí, la tercera fecha del torneo pasado no iban así.
Él ha hecho un gran trabajo y habrá que esperar que pase. Como también habrá que esperar qué es lo que sigue con esos jugadores, ¿no? Hay que llevarlo con calma, pero me parece que cumplieron. ¿Te parece como Fabi una prueba individual? Individual ¿Te completamente. acuerdas cuando hiciste tu prueba para ser futbolista profesional? Ahora le llaman tryouts. Sí, me acuerdo. ¿Fue algo así o no? Reprobé en las 3 que fui. No, ¿qué pasó? Hasta goleador? que llegué después ya para ser profesional. Muy bien, entonces para ti, respuestas. Respuestas. Muy bien. Andan positivos de este lado de la mesa. Vamos al otro lado de la mesa con el analítico Eduardo de la Torre Menchaca. ¿Qué tal, Oscar? Saludos estás? para ti, para la gente que está aquí en la mesa y también la gente que está en su casa. ¿Te parece que deja respuestas o dudas? Yo 100% dudas. 100% dudas. Sí, a mí se me hace engañoso e inútil que por estos 2 partidos de fecha FIFA haya la situación de que voy o no voy a un mundial, ¿no? Para mí esto debería de ser con más tiempo, ¿no? Deberíamos de incluir un pasado reciente, no solamente los últimos. Fecha no FIFA, ¿no? Sí, por eso te digo, aquí estamos hablando de eso, ¿no? Si esta es fecha no FIFA, Claro. es la que está influyendo, ¿no? O la que deja Oye, dudas o certezas. Ya, yo no ¿Esta creo- pregunta puede formularse cada que juega la selección? O sea, ¿te deja respuestas o preguntas en Contra- fechas FIFA o no FIFA? Contra rivales así, yo creeré, y contra selecciones que no te dan oposición, yo siempre creeré que te dejan dudas. Pero No te Bolivia va a jugar el exige a la repechaje. defensiva, no te exige a la ofensiva. ¿Bolivia va a perdón. jugar el repechaje? ¿Eh? Bolivia va por el repechaje. Sí, por eso, va por el repechaje, pero no. Se visitó Bolivia, se visitó Panamá, Sí. no fue en San Diego. No. Está bien, es una parte, ¿no? La visita es una parte El solamente, contexto. ¿no? Sí, pero no lo es todo, ¿no? Bueno, fuera de estas fechas FIFA tiene 6 goles en 8 partidos la selección, ¿no? Y ofensivamente yo sigo teniendo muchísimas dudas, pero también defensivamente no se probaron a los jugadores, ¿no? Ahí entró Everardo López, entró Águila, y la verdad ni los pudiste ver. ¿Evaluaste algo de ellos? ¿Te imaginabas a López en algún momento en esta Sí, yo vitrina de la selección Yo pienso que mexicana? entre él y Eduardo Águila debería salir uno, para que también vaya tomando ese Águila ha roce. tenido más opciones, ¿no? No, los dos, bueno, sí, un poco más. Yo creo que los partidos que más se le dificultan a México son este tipo de partidos. Y que no me digan a mí que vamos a enfrentar a Bélgica o en las primeras fechas del Mundial. Vamos a enfrentar equipos similares a estos que te van a complicar. Y lo que más le complica a México es esto. Sudáfrica no jugó nada Yo mal estoy en de la acuerdo. Copa Africana, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que no los vas a evaluar por un partido, pero yo creo que es importante darte cuenta, y por lo que hoy estaba leyendo, darte cuenta que jugadores te pueden servir como segundos y algunos como titulares, porque a lo mejor te hace, No, y con tantas lesiones, goleador, hay que tener opciones. obvio. Minuto 11-11. 11-11 para... Es el momento de recibir al gran Alberto Le Lati. quiero hacer entrega de un regalo que hicimos Fabián y yo, por A ver. los calcetines que siempre ¿Qué es esto? trae, que son Esos muy- tienen elásticos. no tienen elástico para que se lo pongan. ¿Para las pantorrillas? Beto. Lo que pasa es que los señores se emocionan mucho ¿Cómo estás, Betito? a esta edad. Buenas noches, un gusto saludarlos. Es cuestión de edad. En entonces. su caso sí, en otros no. Es un placer, buenas noches. A ver, yo creo que incluso en lo que supone una duda, representa una respuesta, porque es algo que no te cumplió. ¿Sí? Entonces yo me voy al lado de respuestas. Coincido en que lo de la banda derecha me parece importante. Jorge Sánchez, hablando en términos de deporte motor, tenía la pole position para esa posición. Máxime, que se lesionó Huescas. ¿Sí? Para mí Kevin nunca estuvo en la carrera, porque Kevin llevó un buen rato fuera de ella. Apareció un central mediocampista reconvertido a la izquierda, haciéndolo mejor, Isra, pero mucho mejor. Ahora aparece un naturalizado o un binacional, para ser más precisos, como Richard, haciéndolo mejor. Creo que Jorge inevitablemente se rezaga. Inevitablemente, porque además ayer eran pocos de experiencia. Jorge Sánchez es mundialista. Jorge Sánchez ha sido titular en un mundial. Y lo vi muy impreciso. ¿Y se puede ir a Grecia? Al PAOK. Parece que va al PAOK de Salónica. Yo, francamente, ver la manera en la que se perfila en un balón que lo techa muy pronto, me habla de un jugador que creo que no es solamente futbolístico. Es falta de confianza. ¿Cómo encaras la pelota? Y en este momento de su carrera creo que es impropio de lo que yo esperaría de Jorge con el trayecto que tiene, ¿no? ¿Quiénes eran los experimentados?
Gallardo, Jorge, y ya después, pues decir si Tala, si Eric Lira, si Marcel, pero a la par de Gallardo y de Jorge, ¿cuántos más tienen ese nivel de recorrido? No. Algo más hubiéramos esperado, ¿no? O sea, de la pole position Yo hoy lo se veo le salieron las llantas en muy los rezagado. pits. Y es una pena, porque condiciones físicas, Tiene. pero como pocos, ¿eh? Tiene. Sí. ¿Pero qué le pasa entonces? ¿Es mental? Yo siento que sí. ¿Se pierde? O sea, al minuto de juego, de echarse así, dar una patada y ser amonestado. Pues mira, Vámonos a los momentos que te acuerdes de tarjetas inoportunas en Copas del Mundo. Javier Aguirre en Monterrey Sí. contra Alemania. En los tiempos extra. Se ve expulsado. Sí. Y se acabó el juego. Sí. Porque México traía mayor fondo, tú estabas ahí. Sí, 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 mayor yo fondo estaba. físico que Alemania Federal. Y a partir de eso se iguala y ya es un trámite hasta los penales. Sí, pero ha habido muchas de esas. Muchas. Luis García. Luis Contra García. Bulgaria, que ahí terminaron con 10 los dos, Sí. Sí. ¿no? Pero se fue antes Luis. Sí, se fue antes Luis que fue el futbolista búlgaro. Pavel no se fue en el 98. Pavel contra Bélgica. No, contra Bélgica Ramón Ramírez. Se va Ramón contra Bélgica. Y luego Pavel se ve en otro. Y Pavel. Sí. O sea, esas tarjetas, Fabi, que parecería pecata minuta, pero en una Copa del Mundo te aniquilan. Sí, pero no es para decir, oh, por esa tarjeta amarilla te voy a dejar Sí. fuera de una lista mundialista cuando... El lateral. Yo, No, pero pasó en un partido amistoso. Yo sé, pero pues, a ver, se juega como se entrena y cómo se presenta un partido de preparación o de observación. Pues como se supone que puedes jugar una Copa del Mundo. por eso, pero una tarjeta está puesto a todo el mundo. Yo lo que veo es que él tiene que corregir mucho en sus faltas de atención. Él tiene, en un mundial no te puede suceder eso. Una falta de atención en un mundial contra una selección, lógicamente, una buena Nos selección. recuerda a nuestro productor Rafa contra Estados Unidos. Sí. También. Sí, claro. La entrada sobre Kobe Jones, me Así parece, es. hacia el final del partido. Son Ya era momentos el momento. cruciales. Sí. En una Copa del Mundo, Eduardo de la Torre no se puede despistar. No, pues ningún jugador, ni él ni nadie, ¿no? Pero yo sigo creyendo que en condiciones defensivas a mí me convence más que Ledesma y que cualquier otro. ¿Jorge? Sí, y a mí también. Por su potencia. ¿A plenitud? Por, Sí. sí, bueno, pero todavía falta tiempo, ¿no? Y es un jugador que para mí va a llegar sea, por ¿tú las te dirías- ausencias que hay y porque hay otros que sí muy bien se manejan, pero sobre todo son casi O volantes. sea, tú si fueras el lateral Vasco Aguirre, volantes son volantes, ¿arrancas el Mundial con Jorge Sánchez como lateral? dependiendo lo que busque, ¿no? Pero tiene ya la doble alternativa, él como lateral o Ledesma si es línea de tres y carrileros, ¿no? O el que vaya. Yo no sé quién va a ir, por supuesto. Opciones hay ahí. Yo creo que va a ser Pero Isra. Ledesma te da la posibilidad ¿Lira? de jugar Israel Reyes. incluso de extremo, porque tiene mucha profundidad. ¿Eso Y le encanta al Vasco o no? Y eso, bueno, la selección no tiene extremos hoy. Dime los extremos que llegaron, o algún extremo de los que puso, si tú tocó línea de fondo. No. Gallardo el primero en el pase para el autogol. Entró Gallardo 15, 20 minutos. Y después, y también Ledesma en ese mismo partido tuvo profundidad. En el segundo, nada. Pero Lainez se lo pusieron por ese lado para que... Claro, pero Lainez mete la pelota, le mete la pelota y interiorizando a Pero a la cuando ha hormiga. habido fechas FIFA, Fabián, siempre han sido dos centrales y los mismos, ¿no? O sea, tampoco. Yo veo muy complicado que cambie ahorita su forma de jugar, ¿no? Yo, lo que a dijiste un hace rato, carrilero o algo. a mí me gustó más porque Bolivia mostró más fútbol que Panamá. No, bueno. Mostró más es un decir, ¿no? A mí me Es parece un- que los bueno, dos eran muy pero- flojos, Pero ¿no? por lo Muy menos flojos. intentó más. Intentó más, Fue sí. local y todo el tema. Y Everaldo López a mí me gustó más que Águila, teniendo que Águila no tuvo prácticamente Oye, trabajo. Beto Lati, déjame alucinar. A ver. Alucina. De como los siempre. mejores laterales que hemos visto en los últimos años o décadas, llegaban hasta línea de fondo. Roberto Carlos y Cafú. Sí, Marcaban mal. mal. Sí. Cafú no, ¿eh? Cafú no. Cafú, Roberto no, sobre Cafú todo. era una Cafú era bestia. mejor marcador. Arriba y Sí. abajo era una Cafú bestia. mucho mejor defendiendo. Sí, no, Cafú Roberto era- Carlos te compensaba lo que Que te si no ofrecía estoy mal, adelante. Cafú viene siendo el suplente de Jorginho, ¿no? Sí, así empieza. Aparte estás diciendo las mejores posiciones de Brasil, ¿no? Que son los carrileros. Para mí no hay mejor carrilero en aquel más momento, que en Brasil. ya luego que se fueron Marcelo y Dani bueno. Alves, ya les costó Digo, estoy trabajo. alucinando porque Brasil siempre tiene que jugar por Sí. esencia ofensivo. Pero, Pero eran laterales, ¿eh? Ni siquiera eran la carrileros, inercia eran en ese laterales. momento era que Brasil tiene un medio campo dispuesto para hacer coberturas. Exacto. ¿Sí?
cuando no tienes que nada coberturas, un lateral como Roberto Carlos, que es mitológico, o sea, es histórico, es muy complicado eso. En el caso mexicano, conociendo a Javier Aguirre y saliendo de la bonita alucinación, en el caso mexicano, Oscar, yo siento que Javier quiere tener 4 más para atrás que para adelante. Lo tengo muy claro. Eso. Y por eso creo que Israel le cumple a cabalidad con ese rol. Tiene 4 defensas. Sí. Y Jorge le cumpliría por el fondo físico que tiene y la potencia que tiene si estuviera concentrado o si fuera el Jorge que hemos visto en otros momentos. O sea, quiere En los 4 Olímpicos de defensas. Tokio estaban 3 de los 4 que podrían estar ahora. Cachorro, Johan, Jorge. Y al nivel, ¿eh? Sí. Luego con Jorge ha habido muchos momentos en los que ha salido de ese ritmo. Yo creo que quiere 4 defensas y aparte 2 extremos defensivos. Además. Además, bueno, o 1 y 1, ponle, ¿no? Si tiene, porque también acá uno de los laterales va a ser más Y ya ofensivo, poner ¿no? línea Que de es tres, Gallardo. imagínate, tiene Pero que el ser otro, dos. Sí, porque ya, si hablas de 2 laterales y 2 extremos defensivos y luego pues tiene que ser nada más 2 centrales, porque si pones 3 depende de quiénes sean los extremos, ¿no? Depende de quiénes sean. Pero yo por eso pienso que Alvarado va a seguir, pese a su baja o alta de juego, va a seguir, porque es un volante que viene para Me atrás. encanta tu punto de vista y tu análisis. Entonces, dejemos de criticar que la selección mexicana no tiene volumen ofensivo y quién rayos va a ser el centro delantero si hablas de 6 jugadores de defensa. Y no importa si el que vaya no adelante tiene volumen ofensivo. se llame Raúl, se llame Berterame, se llame Santiago o se llame como le quieras poner. Si está aislado como le ha pasado a todos, llegamos al mismo lugar. Lainez me parece sorprendente el repunte que tuvo para subirse a la lista. ¿Cómo no? Pero en la selección sigo esperando a Lainez de Tigres. Es que ya no está. Ayer era un día, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya no existe Ahí este están los- Lainez, Lati, ya no existe. Lainez dejó de ser un jugador punzante a la ofensiva. Es un jugador que trabaja, es un jugador que ayuda mucho atrás. Pero ya dejó de ser ese. Oye, ¿y si lo El que prueban un como en principio Tigres salió de América. de lateral? ¿A quién? ¿A Lainez? No. Bueno, pues ha jugado de Tigres de lateral, ¿o no? Pero necesitas más Ahí estatura está ahí. Gallardo y está Chávez. Pero volvemos a lo mismo. Necesitas una El tipo estatura de lateral diferente. que Javier Aguirre va a buscar, yo no lo veo que sea eso lo que él esté buscando. Él quiere un defensa. Férreo, punto. ¿No? A ver, hoy el mejor equipo del mundo, hoy, no digamos que va a ser campeón, es el Arsenal. Juega con 4 centrales. Sí, sí. 4 centrales. se El puso City muy de también ha moda jugado hace con tiempo, Y ¿no? todos de 4 centrales. 1.85 para arriba los Sí, por 4. eso te De decía. 1.90 para arriba. La estatura tiene mucho que ver, ¿eh? Sí. Porque hay pelotas cambiadas City que lo cuando hace. cierras compites con centros delanteros. El City lo ¿eh? El hace. City también lo hace, claro. O sea, y Ya, se preocupen de lo defensivo solamente. Si pueden pasar esporádicamente lo hacen, pero si no, Pues es que así debe ser. Bueno, y entonces, después de estos ejercicios, goleador, ¿cómo va a jugar la selección en el Mundial? ¿O depende el Sapos la pedrada? Depende el rival. Yo creo que no se va a salir de su 4-3-3. Yo creo. Aunque ahorita jugó línea de 3 o línea de 5, como lo quieras decir, en el primer partido contra Panamá. Pero yo creo que no era un partido FIFA, estaba bien. Era Panamá C, entonces, que tiró una vez al arco sí, tardísimo. ¿En México déjame, también? voy a experimentar con algunos jugadores, voy a cambiar mi sistema de juego. Y luego hay otro tema. Uno que no estuvo convocado porque era una fecha no FIFA y no podía, juega en Arabia Saudita, terminó jugando en esta fecha. Porque Quiñones estuvo presente discursivamente en las conferencias de Javier Aguirre. Es curioso, ¿no? Cómo sin estar. Y sigue sobrevolando la sensación de que Javier no está convencido con él. Yo estoy seguro que verá al Mundial. Porque si es un tipo que, aunque no lo contemples como titular, es muy útil tenerlo para un recurso, ¿no? Con el diferencial que te puede aplicar. Pero Javier volvió a dejar ahí frases que entre líneas o en la misma línea dejan claro que no termina de encontrarlo. A ver, Beto, Pero es que tal vez una cosa, Beto, yo Sí. creo que se nos olvida, todos los mundiales siempre se queda alguien. Sí. Y siempre estamos hablando de ese alguien. Y estamos queriendo poner a ese alguien cuando el técnico es el que decide cuál es el sistema que quiere y si le gusta o no le gusta al jugador. Puede ser muy bueno, pero a lo mejor en el sistema que él está buscando no encaja para lo que no, bueno, él en otros quiere. mundiales se ha quedado gente más relevante. Por eso, a En lo su que momento, voy. Cuauhtémoc Blanco. Galindo en y su tú, momento, 98. El Tato Noriega, Galindo. ¿No? Sí. 98, Galindo y yo, un Sí, servidor. Sí. Pero terminas entendiendo que en el 86 esquema, Alfredo Tena. táctico que necesitaba el técnico Manuel Lapuente, pues yo no encajaba porque yo no iba a tapar el contención
Jamás lo había hecho. Aunque había sido un mundial, ¿no? A ver, aquí la pregunta, Beto. Fabi, goleador, Yay. Claramente, además, para como se han dado las lesiones, va a necesitar por lo menos 2 jugadores por posición. Si no es que en algunos 3. Sí. O jugadores que se puedan mover. Sí. Está bien, está muy claro eso. La pregunta del millón: ¿quién de esos 2 o 3 jugadores por posición va a ser titular? Alguien que me dé el 11, por Dios. Alguien que me dé el 11 de la selección mexicana en un mundial No, que es que está a 4 meses y medio. En México no hay. Johan, Exxon Álvarez y Raúl Jiménez. 3. Pero son Los 3 tres. titulares que yo tengo Mira, como Edson, ya. que subió. Gallardo, no. Y Gallardo. Y Gallardo. hay muchas Gallardo. Son selecciones. los 3 europeos. Marcel, ¿no lo Y dices? Gallardo. Mira, hay muchas selecciones que tú las ves y ya sabes el 11 completo, ¿eh? Te lo sabes de memoria. Sobre todo yo hablo partidos oficiales, partidos de eliminatoria. De memoria te lo sabes. Después ya harán cambios en los partidos amistosos en estos, ¿no? Y aquí no tenemos. No sé, yo creo que es por la falta de. No porque nos sobre algo. O sea, Por la falta de. falta calidad. Falta calidad, pero hay algunas otras cosas. Fabi ya te dijo 3 que yo Experiencia, creo que esto, todos aquello, coincidimos faltan en los 3 varias que dijo cosas. Fabián. A ver, yo ¿No? creo, de acuerdo a lo que he visto, lo que pasa es que le perdemos la pista porque el fútbol de Rusia está muy aislado. Yo supongo que el Cachorro va a ser titular en el Mundial. Central. ¿Sí? O sea, hoy por hoy, para mí, claridad, Gallardo, Cachorro, Johan. ¿Sí? Yo me aventuraría a decir Isra, Raúl. pero no está clavado. Yo creo que va a ser Israel, por lo que he visto. Llevo 4. Raúl. ¿Sí? Edson, Raúl. Ya después yo supongo que Marcel. Ya después no sabemos Mora. Marcel Ruiz, Sí, titular. yo sí lo creo. Sí, es el, ¿Sí lo para ven? mí es el, sí es 4-3-3, es el que tiene las Y Altala características también, ¿no? más ¿Lo grandes de pusiste? ser un ¿Eh? interior. ¿Altala lo pusiste? No estoy seguro en la portería. Yo sí creo que va a ser el Tala. Tú sí. Yo sí. Ahora estás hablando, pensando que veo a Carlos, selección del 94. A 4 meses ya habían tenido la Copa América de Ecuador, una Copa Oro. Y un proceso que nos dejaba muy claro lo que iba a pasar, con todo y todo la mera hora, que el cadáver Valdés y todo lo que se movió el equipo. ¿Estamos de acuerdo? Puedes Siempre mover pasa. uno. Pero veíamos cosas con más claridad, yo De creo. estos 8 Chivas, ¿a quién se imaginan en la convocatoria final del Mundial y en el equipo titular de algún partido? A ver, convocatoria. Yo a Rangel, a Romo, a Ledesma, que creo que también se puede subir, a Alvarado y a Gutiérrez, que se puede aparecer. ¿eh? ¿Te gustó A Gutiérrez? ese me gusta, sí. A mí también me gustó. Los dos partidos, ¿eh? Porque Armandito Suena también. ingrato. es el físico, Suena es el ingrato porque el tranco, son Cotorro lo ha muchas hecho muy cosas. bien desde el torneo pasado, pero por la posición yo no veo a Cotorro en el Mundial. Está Gallardo Sí, no, yo tampoco. No, y Por- Chávez. Y Mateo. y Mateo. Y Mateo. Claro. Los Lo de- demás, Lo yo de no hubiera Gutiérrez quizás es la sorpresa más grande que puede haber, ¿no? Que en una sola fecha FIFA se puede meter. Y fecha FIFA sin seleccionado se puede meter. O sea, la gran sorpresa, la mejor noticia, la gran sorpresa de este par de partidos fue Brian Gutiérrez. No, Richard. para mí sí. Richard fue más. para mí No, Richard es que Ledesma. a Richard ya lo conocías desde la temporada pasada. Ya sabías que podía ofrecer. Acaba de aparecer. honestamente, lo conocían más por lo que había hecho en Países Bajos. Oye, y hay también. 2 puntos. Pero a Brian Gutiérrez no lo conocía Dos puntos nadie, ¿no? importantes. Pero con los Yo Chivas. no. El que más particularmente posibilidades no. tiene de jugar en un mundial es Ledesma. Richard Ledesma. Porque no hay ahí nadie. Sí, por la posición. Ya hay 2 puntos más con los Chivas. 1, yo no veo garantizado que el Piojo Alvarado vaya a la Copa del Mundo. No lo veo Que garantizado. no vaya o que no juegue. Que vaya. Yo no veo garantizado que vaya. Yo creo que va a ir. 2, me sorprende que Efraín Álvarez, hablamos de 7 Chivas seleccionados y no decimos Efraín. Cuando la selección necesita desequilibrio, necesita un tipo que tenga orden, dinámica, que son cosas que Efraín te aporta. Ha estado en momentos entrando y saliendo de la convocatoria, ¿no? Pero Beto, estos ¿Por el dos que- técnico? pero Oscar, estos dos que estamos diciendo sí levantan la mano. Sobre todo Ledesma. Este otro chico también levanta la mano. Pero Richard y Brian. lo tienen que ratificar en el torneo local. Es correcto. Es correcto. Hasta donde llegue Guadalajara, teniendo un buen nivel, y ahí tendrán opción. No por este partido. El Vasco, Mira. ¿tú crees que en 4 meses va a decir, el partido No. de Bolivia, el partido de Panamá. de Panamá? Ahí tengo 2 jugadores. No, lo tienen que ratificar ahora. Hay jugadores que a la selección les hace muy bien.
a otros no le hace tan bien. Ok, esta pregunta encuesta era para todos nosotros. Claro. Para Javier Aguirre, ¿le deja más respuestas o más dudas? Yo creo que sí, respuestas. Respuestas también. De lo que vio, hombre por hombre. Es que él, Yo creo dijo... que yo lo veo más con dudas porque, a ver, ¿cuál le puede asegurar hoy día o puede ser que avanzó en su posibilidad antes de estas fechas FIFA? Para mí, Gutiérrez. Ledesma ya lo había demostrado desde la temporada anterior. Yo a Ledesma ya se le veía que venía con buen pie, ¿no? Que venía bien. Pero Brian Gutiérrez no lo conocía nadie. Bueno, por lo menos yo no lo conocía, ¿no? Y apareció y sí le Tú sirvió querías ver a estos dos Fimbres, ¿no? partidos. Tú querías ver a Iker Fimbres. Sí, pero ya está fuera. ¿Fuera? Sí, claro. ¿Ya lo borramos? A mí me sorprendió No, mucho es no que ver a no, Iker. sin jugarse. Y lo de Cepu también, ¿no? Sepu es el que menos posibilidades tiene, ¿no crees? Sí, pues ya está fuera. A ver, está Malagón Berterame, está dentro está Santi, está Raúl y dijo que va a llevar 3 delanteros. Sí, está entre Bueno, Berterame y... Raúl, titular indiscutible. Armandito González. Santi, esperamos todos que se recupere y luego que juegue con el Milan. El tiempo puede ajustarse. Por eso, pero tienes a Berterame y tienes a Armandito. Berterame sí dio un paso al frente, ¿no? Así como diría el Atlante, les guste o no les guste, les cuadre o no, No, les pero, cuadre. ¿sabes por qué? Berterame, ¿está ahí? Y si no, No, porque un centro delantero es mucho más fácil de evaluar. Hace gol, ya estuvo. No hace gol, dudas. Pero te puedo es decir mucho algo. más fácil de evaluar un centro Nos delantero. estamos dejando llevar por el gol que hizo. Claro. Pero no se te olvide las que tuvo en el primer partido, que falló. Pero lo acaba y que de decir, lo acaba de decir Por eso, Beto y Yayo. por eso. No, pero a mí, yo lo digo, pero no me parece justo ni me parece adecuado. Bien, a ver. No me parece adecuado. Carlos Hermosillo, has dicho en un afán de sinceridad, ¿cuántas pelotas de gol fallaste en tu carrera? No, sí, pero yo no. No, Eres el ¿cuántas máximo metió? goleador No, mexicano no. en la historia de la liga. ¿Qué se acuerdan de ti? ¿Las que fallaste o las que metiste? Es que metí, pero espérame. Pero ese es, Pero ese fue es un análisis fue una muy- pregunta capciosa, ¿eh? Sí. No, claro. Yo te voy a decir una cosa. La primera de cabeza que tiene Berterame Contra Panamá. dentro del área. Contra Panamá. Sí, perdóname. Es esas no se así. pueden fallar. No la puedes fallar. Entró franco, directo. Yo entiendo que yo fallé también, por supuesto. Pero a nosotros los delanteros nos gustan por eso. Y si en la selección y en un partido de mundial, pues no crees que se genera mucho, ¿eh? Y tienes que ser mucho más certero. ¿O me equivoco? No, en el Mundial se va a generar menos todavía. Sí, Entonces, yo creo que, ¿no? yo creo que lo que dices es determinante, ¿no? Pero no nomás fallar y meter son lo que te debe diagnosticar un centro delantero, ¿no? Y depende de lo que quiera Aguirre. Depende de lo que quiera. A lo mejor lo que quiere él es que haya alguien que pueda peinar la pelota y que haga jugar a los delanteros. No sabemos, ¿no? Que le dé salida, Pero- o quién sabe. Ahora, Pero regresando un poquito, es Beto, que aquí- ojalá que se recupere Santiago Jiménez. Sí, ojalá. Pero no lo podemos poner por... Que apenas Allegri habló de Por él. seguro. Allegri decía, Así se re- esperamos contar con él para la parte final de la temporada porque todavía le falta. Antes de la lesión era seguro. Si se recupera. Aquí la pregunta era, ¿por qué no si se juegan los recupera, dos? está bien. Y llegó a Si se probar recupera, Javier. va. Javier probó con ellos dos, me parece, en su primera fecha FIFA. Sí. Cuando se le gana a Estados Y le Unidos fue en bien. Guadalajara. Prueba con los dos. Y que Javier mismo decía, no, los buenos siempre tienen que jugar. Ya después fue cambiando un poco. Y puestos a jugar con dos, yo no vería absurdo que fueran Raúl y Quiñones. Yo no lo vería absurdo. A ver, Que a Quiñones lo hemos visto en Atlas y en América, perdón, ya yo. No, sí, de jugando dos. acuerdo. Yo creo que Santi, si se recupera, va a ir. Aunque no tenga ritmo, aunque no tenga eso, ¿eh? Recuperándose, va a ir. Se le van a pagar ¿Por qué? lo que le debe el Tata. Sigues con eso, ¿ah? No, bueno, pues, o sea, De los ¿sucedió o pocos no minutos, sucedió? sí. Ah, bueno, sí. ¿Sucedió o no Sí, sucedió? no, está bien, está bien. Pero yo creo que un jugador de su capacidad, de las posibilidades que te puede dar, las que te está dando ahorita, pues está lesionado. Pero una vez aliviado, va a ir sí o sí. ¿Le tiene que hacer justicia la revolución a Santiago? ¿Javier Aguirre le va a hacer justicia a Santi Jiménez? Yo creo que Santi, más allá que si le hace justicia o no, si él está bien, va a ir. O sea, el Vasco lo tiene en la mira. Sí. Tiene que estar en ritmo. claro Oscar. que no tiene- Ya pasó con Raúl Jiménez, que estamos diciendo que es el jugador diferente, es que el que tiene que marcar diferencia. El mundial pasado lo llevaron lastimado, En un pie. muy mal, y estuvo mal. Lo exhibieron. Es que ¿por qué son así los técnicos? Fabián está ahí. Raúl lleva 12 años demostrándonos su calidad. Se fue a Europa, se fue a España, a Portugal, a Inglaterra.
Pero hace 4 años no estaba ni siquiera físicamente. Santiago sí estaba. Pero Y por no eso lo te llevaron porque hacía muchos goles en pocos minutos. Pero eso es compensación. No, el Vasco no va a compensar eso. El Vasco Pero es que tampoco, no. el Tiene que Tata llevar a lo mejor que solito- tiene. El Tata También tiene que solito ver- se complicó la vida que estás ahí, porque con Funes Mori no contaba. O me va a decir que dejó de contar a medio mundial. Entonces terminó con un delantero, que era Henry, Además. y Santi de vacaciones. En este caso yo creo que Santi sí terminará yendo a la Copa del Mundo, y no por hacerle el favor. Creo que el tipo de lesión, la pubalgia es muy compleja, va a permitir que Santi llegue de buena manera. Si con el mejor ritmo, va a depender mucho de los minutos que juegue. Y eso sí no lo podemos controlar, ¿no? Alguna vez el Piojo Herrera llevó a Pulido y no jugó un minuto. Pero acuérdate que Juan Carlos Medina le dijo, no, prefiero El operarme. negrito Medina le dijo a Miguel: Hoy México ganó, sí, ganó, y el marcador dice 1-0. Y habrá quien se quede solamente con eso, con el número frío, con el resultado, con la estadística que mañana aparecerá en todos lados diciendo que la selección mexicana volvió a la senda del triunfo, que se ganaron 2 partidos consecutivos, que el equipo respondió, que Javier Aguirre empieza a encontrar el camino. Pero el problema es que el fútbol no se analiza solo con el marcador. El fútbol se analiza con lo que pasa en la cancha, con lo que se genera, con lo que se sufre, con lo que se construye, y hoy, otra vez, México dejó muchísimas dudas que no se pueden ignorar aunque el resultado haya sido favorable. Porque este partido contra Bolivia fue, para muchos, todavía más engañoso que el de Panamá. Un partido donde México volvió a sufrir más de lo esperado, donde el rival generó situaciones claras, donde el equipo mexicano fue salvado más de una vez por errores del contrario, por fallas en la definición, por una tajada oportuna del portero. Y eso no puede pasar desapercibido. No estamos hablando de una potencia mundial, no estamos hablando de una selección top, estamos hablando de Bolivia, un equipo con limitaciones evidentes, y aún así, México no logró imponerse con autoridad, no logró controlar el partido de principio a fin, no logró transmitir esa sensación de superioridad que se supone debería tener. Y aquí es donde entra el debate de fondo. El debate que divide la mesa a la afición, a los analistas y a todo el entorno del fútbol mexicano. ¿Qué estamos viendo realmente con Javier Aguirre? ¿Un proceso serio que prioriza el orden y el resultado por encima del espectáculo? ¿O una selección que se conforma con ganar como sea, aunque eso implique jugar como equipo chico ante rivales todavía más chicos? Porque esa es una frase dura, incómoda, pero que muchos no pueden dejar de pensar después de ver este partido. Javier Aguirre es un técnico con experiencia, nadie puede negar eso. Ha dirigido en Europa, ha dirigido mundiales. Sabe manejar vestidores, sabe competir en escenarios difíciles. Y justamente por eso sorprende que su selección, en este tipo de partidos, termine cediendo tanto terreno, termine replegándose, termine aceptando que el rival le genere ocasiones. Hoy México jugó un partido muy al estilo del Vasco. Un partido rocoso, sucio, trabado, de defenderse con el cuchillo entre los dientes y esperar que, en algún momento, caiga el gol. Aunque sea de rebote, aunque sea por insistencia, aunque sea por una jugada aislada. Y el gol llegó. Sí, llegó, Berterame estuvo atento, se anticipó. Ganó el balón y definió, y eso también es fútbol. Nadie le quita mérito, hay que estar ahí. Hay que tener olfato, hay que empujarla. Pero una cosa es reconocer el gol y otra muy distinta es usar ese gol para maquillar todo lo demás. Porque si analizamos el desarrollo del partido, México volvió a mostrar carencias importantes, sobre todo en la generación ofensiva, en la creación de juego, en la capacidad de dominar al rival. Uno de los grandes problemas que sigue teniendo esta selección es el poco volumen ofensivo. México no genera muchas ocasiones claras, no somete al rival, no lo encierra, no lo obliga a defender constantemente. Al contrario, muchas veces el delantero termina aislado, sin opciones, teniendo que salir de su zona para intentar generar algo. Y eso se vio claramente con Armando La Hormiga González, un jugador que tuvo que convertirse más en generador que en definidor, no porque esa sea su principal virtud, sino porque el equipo no le daba balones claros de gol. Y ahí surge otra discusión fuerte, ¿quién debe ser el tercer delantero de esta selección? ¿Realmente se puede definir eso por un partido? ¿Es justo cargarle la responsabilidad a un solo jugador cuando el funcionamiento colectivo no ayuda? Para muchos, sería una tontería sacar conclusiones definitivas de un partido donde prácticamente no hubo generación ofensiva. Porque si no hay oportunidades, ¿cómo se evalúa al delantero? ¿Por un rebote?
¿Por una jugada aislada? ¿Por algo que casi no existió durante 90 minutos? Berterame marca, sí, y eso lo pone en la conversación. Pero también hay quienes prefieren a Armando González por su movilidad, por su capacidad para desprenderse del área, por su disposición para ayudar en la construcción del juego. Y en medio de todo eso, sigue apareciendo un nombre que no estuvo, pero que pesa como si hubiera estado, Julián Quiñones. Porque mientras México sufre para generar fútbol ofensivo, Quiñones sigue marcando goles, sigue siendo determinante, sigue demostrando que tiene algo que a esta selección le hace mucha falta. Potencia, desequilibrio, capacidad para resolver partidos. El problema es que Javier Aguirre ha sido claro. Hay jugadores que simplemente no le gustan. Hay perfiles que no encajan en su idea y Quiñones parece estar en ese grupo. Y eso abre un debate todavía más grande. ¿Hasta qué punto un técnico puede darse el lujo de dejar fuera a un jugador que está en gran momento? ¿Hasta qué punto su idea está por encima de la realidad del equipo? ¿Y hasta qué punto México puede permitirse prescindir de talento ofensivo cuando claramente lo necesita? Otro tema que dejó este partido es el funcionamiento defensivo. Paradójicamente, cuando se supone que el fuerte de Aguirre es el orden defensivo, México volvió a sufrir atrás. Errores individuales, malas salidas, decisiones cuestionables y una sensación constante de que el rival, con poco, podía hacer daño. Un error particularmente grave fue el de Charly Rodríguez, una pérdida de balón en zona prohibida que en un mundial no se perdona. Hoy fue Bolivia, mañana puede ser Dinamarca, Francia o cualquier selección que tenga un poco más de calidad y ahí el error no se perdona. Ahí el partido se te va en un segundo. Charly Rodríguez es otro de los casos que generan discusión. En su club se ve como un jugador dominante, con personalidad, con liderazgo, pero en la selección esa versión no aparece. Aquí se le ve dubitativo, impreciso, tomando malas decisiones, y eso empieza a cansar a muchos. Porque no se trata de un partido ni de dos, es una constante que se repite y aún así sigue teniendo la confianza del técnico. Y eso lleva a otra pregunta incómoda, ¿por qué algunos jugadores tienen tanto margen de error y otros no? Jorge Sánchez, por ejemplo, volvió a ser duramente criticado. Un fildeo de balón terrible, una tarjeta amarilla tempranera, errores que se repiten partido tras partido. Hay quienes ya no entienden por qué sigue siendo convocado, porque sigue teniendo oportunidades cuando su rendimiento no termina de convencer. Y aquí no se trata de una cuestión personal, se trata de rendimiento, de nivel, de exigencia. Porque el Mundial no perdona errores básicos que entre lo poco rescatable para muchos estuvo el portero. Tala Rangel, sólido, seguro, transmitiendo tranquilidad. Para algunos, hoy es el portero que se perfila como titular para el Mundial, aunque él mismo diga que la competencia sigue abierta, que nadie tiene el puesto asegurado. Pero más allá del discurso humilde, lo cierto es que los hechos hablan. Y cuando un portero juega 2 partidos seguidos a menos de 5 meses del Mundial, el mensaje es claro y así, entre discusiones, críticas, desacuerdos y algunos pocos elogios. México volvió a ganar sin convencer, volvió a sumar sin despejar dudas. Volvió a dejar la sensación de que el resultado tapa problemas que siguen ahí. Javier Aguirre, fiel a su estilo, seguramente saldrá satisfecho, porque para él fue un partido típico de los que le gustan. Un partido donde su equipo se defendió como pudo, donde aguantó, donde resistió y donde encontró el gol. Un partido muy al estilo de un Getafe o un Mallorca peleando en la parte baja de la tabla. Y eso, para algunos, es exactamente el problema, porque México no debería conformarse con eso. México no debería jugar a sobrevivir contra Bolivia. México debería aspirar a más, debería buscar dominar, imponer condiciones, generar fútbol. Y mientras eso no pase, mientras el equipo siga dependiendo de rebotes, de errores del rival y de partidos trabados, el debate se gira, las críticas no se irán y la duda seguirá acompañando a esta selección rumbo al Mundial 2026. Porque el problema de fondo no es si se ganó o no. El problema es qué tipo de selección está construyendo Javier Aguirre y si ese modelo realmente alcanza para competir en un mundial que se va a jugar en casa. Con presión máxima, con expectativas enormes y con una afición que ya está cansada de discursos y promesas. Hoy el entorno vuelve a escuchar frases como esto es un proceso. Estos partidos son para probar, el resultado es lo de menos. Pero al mismo tiempo, se celebra el marcador como si fuera una señal clara de mejora. Y ahí es donde se cae en una contradicción que ya hemos visto demasiadas veces. Porque si el resultado es lo de menos, entonces hay que analizar el funcionamiento, y si analizamos el funcionamiento, las alarmas no se pueden apagar tan fácilmente. México sigue sin tener extremos claros, sigue sin profundidad por las bandas, sigue sin desborde, y eso en el fútbol moderno es un problema gravísimo. Hoy no tienes al Chucky Lozano, no tienes al Chino Huerta, Alexis Vega está lesionado, Lainez no termina de marcar diferencias. Y entonces la pregunta es simple y brutal, ¿quién va a jugar por fuera en esta selección? ¿De dónde va a salir el desequilibrio? ¿Quién va a romper líneas cuando el rival se cierre?
Ante esa carencia, Aguirre ha intentado buscar soluciones por dentro, poblar los carriles interiores, juntar gente en el medio campo. Pero eso tampoco ha funcionado del todo, porque sin amplitud el equipo se vuelve predecible, se atasca, se choca contra muros defensivos y termina recurriendo al pelotazo o a la jugada aislada. Y cuando eso pasa, el delantero queda aún más solo, aún más expuesto, aún más lejos del área, obligado a bajar, a chocar, a pelear balones divididos que no siempre puede ganar. Este escenario explica, en parte, por qué algunos analistas prefieren a un delantero más móvil, más participativo en la construcción, aunque no tenga tantas opciones de gol, que a un delantero más fijo que dependa de que el equipo funcione. Pero al mismo tiempo, también explica por qué un jugador como Julián Quiñones sigue apareciendo en la conversación. Porque Quiñones puede romper esquemas, puede generar algo de la nada, puede jugar por fuera, puede jugar detrás del 9, puede cargar con la ofensiva en momentos complicados. Y aún así, no está. Aguirre ha dicho públicamente que no ve la Liga Árabe, que no le interesa, que su cuerpo técnico es el que se encarga de ese seguimiento y ese mensaje, más allá de si es honesto o no. Es durísimo, porque para muchos suena a desdén, suena a desconexión, suena a una postura rígida que no se adapta a la realidad del fútbol actual. Hoy el talento está repartido por todo el mundo. Hoy no basta con mirar solo ciertas ligas. Hoy hay que estar abierto a entender contextos distintos. Y cuando un técnico dice que no ve una liga donde juega uno de los delanteros más productivos de su selección, inevitablemente genera ruido. Otro punto que dejó este partido es la importancia que Aguirre le da al vestidor, al grupo, al liderazgo. Hay jugadores que, aunque no estén para ser titulares, parecen tener un lugar asegurado por lo que aportan fuera de la cancha, por su experiencia, por su peso en el grupo. Y eso se entiende hasta cierto punto, porque un mundial es corto, intenso, emocionalmente desgastante, y tener gente que sepa manejar esos momentos puede ser clave. Pero también es cierto que no se puede llenar la lista solo de líderes, porque al final los partidos se ganan en la cancha. El debate sobre el tercer portero, por ejemplo, refleja muy bien esta lógica. No se trata solo de quién ataja mejor, sino de qué rol va a cumplir ese jugador, si va a ser un joven para foguearse o un veterano para hacer grupo. Y ahí aparecen nombres como Memo Ochoa, Guardado, figuras históricas que, aunque ya no estén en su mejor momento futbolístico, siguen teniendo un peso enorme dentro y fuera del campo. Y eso, para Aguirre, cuenta mucho. Sin embargo, mientras se discuten esos detalles, hay algo que no se puede perder de vista. El Mundial se juega contra selecciones que no perdonan errores. Hoy México se salvó varias veces porque Bolivia no supo definir, porque falló ocasiones claras, porque no tuvo la calidad para castigar. Pero si esas mismas jugadas las tiene una selección europea o sudamericana de primer nivel, el partido se te va de las manos. Y eso es lo que más preocupa a quienes ven estos encuentros con mirada crítica. No se trata de ser negativos, como algunos acusan, se trata de ser realistas. De entender que el resultado maquilla, que el marcador engaña, que ganar no siempre significa avanzar. Y este partido dejó esa sensación incómoda de que México ganó más por las circunstancias que por un dominio real. De que el equipo sobrevivió más de lo que impuso. De que el plan funcionó porque el rival era limitado, no porque el funcionamiento fuera sólido. Javier Aguirre, fiel a su estilo, no va a cambiar su discurso. Seguirá diciendo que está contento, que vio cosas interesantes, que hay cosas por corregir, que se reserva comentarios, que el objetivo era probar jugadores en condiciones adversas. Y en parte tiene razón, porque estos partidos sirven para eso, para sacar conclusiones individuales, para ver quién tiene carácter, quién resiste la presión, quién se cae. Pero también es cierto que el tiempo no es infinito, que el Mundial está a la vuelta de la esquina y que cada partido debería dejar señales más claras de hacia dónde va el equipo. Hoy, esas señales siguen siendo confusas. Hay jugadores que levantan la mano, hay otros que se hunden, hay decisiones que generan más preguntas que respuestas. Y mientras tanto, la afición sigue esperando algo más. Sigue esperando una selección que no solo gane, sino que convenza, que emocione, que transmita la sensación de que puede competir en serio cuando llegue el momento. Porque jugar en casa no es una ventaja automática, jugar en casa también es una presión enorme. El estadio no perdona, la gente no perdona, la historia no perdona. Y si México llega al Mundial con un equipo que se defiende como equipo chico, que sufre contra rivales menores y que depende de rebotes para ganar, la decepción puede ser muy grande. Todavía hay tiempo para corregir, todavía hay margen para ajustar, todavía hay partidos, convocatorias y decisiones por tomar. Pero ese margen será dos con cada fecha, con cada lista, con cada ausencia. Y el gran reto de Javier Aguirre no es solo armar un equipo competitivo, es convencer a todos de que ese equipo realmente puede ir más allá de lo que hemos visto en el pasado. Hasta ahora, el camino está lleno de dudas, de debates, de polémicas. Y eso, aunque a algunos no les guste, es parte natural del fútbol mexicano. Porque aquí no basta con ganar, aquí siempre se quiere más.
y mientras ese más no aparezca de manera clara en la cancha, el análisis seguirá siendo duro. Las críticas seguirán y la pregunta seguirá flotando en el aire. ¿Realmente estamos avanzando o solo estamos maquillando una realidad que tarde o temprano nos va a alcanzar? Y esa pregunta no es nueva. Es una pregunta que viene persiguiendo a la selección mexicana desde hace años, desde distintos procesos, con distintos entrenadores, con distintos nombres, pero con una sensación muy parecida de fondo. La de no saber exactamente a qué juega México cuando el rival aprieta de verdad, porque una cosa es competir en amistosos, en giras, en partidos de prueba, y otra muy distinta es hacerlo cuando el margen de error es cero, cuando una equivocación te manda a casa y cuando ya no hay espacio para corregir sobre la marcha. Lo que más inquieta a muchos no es que Javier Aguirre sea defensivo, porque defender bien también es una virtud. El problema es que México no se ve cómodo ni siquiera defendiendo. El equipo sufre en las transiciones, sufre cuando pierde el balón, sufre cuando le atacan con velocidad, y eso quedó claro contra Bolivia, un rival que sin ser brillante encontró espacios, encontró desajustes y puso en aprietos a la defensa mexicana más de una vez. Y si eso pasa contra Bolivia, es inevitable preguntarse qué puede pasar contra selecciones con mayor jerarquía, con mejores decisiones en el último tercio y con mayor contundencia. Además, el equipo sigue mostrando problemas para salir jugando. Hay confusión, hay pases comprometidos, hay malas decisiones en zonas donde no se puede fallar. El error de Charly Rodríguez es el ejemplo perfecto de eso. Intentar salir jugando por dentro sin mirar, sin perfil, sin respaldo, es un lujo que no se puede dar en selección, mucho menos en un mundial. Ese tipo de errores son los que marcan diferencias en partidos grandes, los que cambian historias, los que te persiguen durante años. Y aún así, Charly sigue siendo un jugador muy considerado por el técnico, un futbolista que acumula minutos, que aparece en las alineaciones, que tiene margen para equivocarse. Eso no es necesariamente injusto, pero sí genera una percepción de favoritismos, de jerarquías muy marcadas, de jugadores que parecen tener más crédito que otros. Y esa percepción, cuando no está respaldada por el rendimiento, se convierte en un foco de conflicto permanente. En contraste, hay futbolistas que aprovechan cada minuto como si fuera el último. Richie Ledesma es un ejemplo claro. Llegó sin hacer ruido, sin grandes reflectores, y en pocos días se metió en la conversación. No porque haya sido espectacular, sino porque ofreció algo distinto en una posición donde México está corto. Técnica, atrevimiento, capacidad para sumarse al ataque. No es perfecto, no es indiscutible, pero hoy, comparado con otras opciones, parece tener algo que puede servir. Y eso, en un proceso tan cerrado, vale oro. El caso del portero también refleja bien el momento de la selección. Tala Rangel transmite seguridad, liderazgo, calma. No se complica, no regala balones, responde cuando lo llaman. Y aunque él diga que la competencia sigue abierta, que nadie tiene el puesto asegurado, la realidad es que jugar 2 partidos seguidos en una gira de este tipo manda un mensaje muy claro. Aguirre está buscando certezas, y en la portería parece haber encontrado una. Pero más allá de nombres propios, el problema sigue siendo colectivo. México no tiene identidad ofensiva clara. No se sabe si quiere presionar alto o esperar, si quiere tener la pelota o cederla, si quiere atacar por fuera o por dentro. Hay intentos, hay ajustes, hay momentos, pero no hay continuidad. Y sin continuidad es muy difícil construir algo sólido. La falta de extremos es un problema estructural que no se va a resolver de la noche a la mañana. Hoy México no tiene jugadores que te encaren constantemente, que te rompan por fuera, que te obliguen a bascular, que te generen espacios. Y sin eso, el ataque se vuelve predecible, se embotella, se apaga. Cambiar de formación puede ser una solución temporal, pero no resuelve el fondo del asunto. Porque al final necesitas futbolistas que marquen diferencias en el 1 contra 1, y esos futbolistas no aparecen.